Las ciudades latinoamericanas se han vuelto una verdadera selva donde el Estado declara esfuerzos para proteger a la población honrada, pero preocupándose de los derechos de los bandidos, pillos, delincuentes, narcotraficantes, terroristas, generadores de violencia, disturbios, desobedientes a las normas legales, lo que en definitiva ha redundado en la impunidad. Por lo anterior, las familias decentes, la clase trabajadora y las personas que respetan no solo las leyes sino las ordenanzas menores, viven en temor constante, pues el Estado, velando por los derechos de los delincuentes, ha instaurado incentivos perversos por medio de leyes garantistas que tienen como objetivo impedir que los transgresores de la ley paguen sus culpas con presidio efectivo. A los que caen en la cárcel, pese a los esfuerzos de los tribunales de garantía por evitarlo, se les permite vivir a expensas de sus propias víctimas y no se les aplica trabajo forzado que autofinancie su reclusión. El monto per cápita que el fisco paga con los impuestos de todos por el encarcelamiento de cada reo supera los montos entregados por el fisco a los ancianos desvalidos o a niños abandonados por sus padres, por ejemplo. Al tiempo que, por razones de los derechos psicológicos de los delincuentes, no se les aísla del mundo exterior, restringiéndoles las visitas que en muchos casos les proveen de recursos para seguir operando desde el interior de las cárceles. El círculo de protección al delincuente poco a poco fue construido por un discurso nefasto de ideólogos progresistas que no consideran en sus postulados el punto de vista cristiano del asunto, ya que muchos de ellos sencillamente no creen en Dios. Basados en realidades sociales del siglo XIX, creen que el malvado roba por necesidad, como Jean Valjean de la novela Los Miserables, que pasó décadas en la cárcel justamente por robar una hogaza de pan para saciar su hambre, y que luego de fugarse fue perseguido por un policía inmisericorde. De ahí fundamentan el aberrado estereotipo: ladrón víctima, policía represor. Lo que estos ideólogos extremos no toman en cuenta es que la mayoría de los pobres son gente de esfuerzo. La mayoría de los pobres son gente de esfuerzo y honrada y prefieren trabajar duro para subsistir que dañar a otras personas. En cambio, otros optan por robar, matar y arruinar a su prójimo sin sentimientos de culpabilidad alguna, como si fueran verdaderos animales depredadores que destruyen todo a su paso con tal de obtener lo suyo. Los peligrosos delincuentes del siglo XXI no roban y matan por una hogaza de pan, sino por poseer automóviles de alta gama, ropa, zapatos y joyas de lujo, como sello distintivo de la alta rentabilidad de sus crímenes, para presumir estatus de sus actividades delincuenciales. Así que, aunque los ideólogos que miran con simpatía a los delincuentes les construyan lugares para practicar deporte y satisfagan sus necesidades básicas, ellos seguirán matando y robando para financiar el alto estilo de vida al que aspiran y les gusta. Lo cierto es que en las ciudades latinoamericanas, con una alta cultura de tolerancia hacia la transgresión, alta cultura de tolerancia hacia la transgresión de las normas legales, se ha instalado triunfante el miedo, las violaciones, el sicariato, los asaltos, el contrabando, los robos, secuestros, tiroteos, extorsiones y frente a ello, la impunidad. Porque los ideólogos se niegan a tratar con dureza los actos de maldad, generando un abandono del Estado
hacia la gente trabajadora que con el pago de los impuestos le financian el sueldo a los políticos, muy bien protegidos, políticos muy bien protegidos por las propias fuerzas policiales y armadas que ellos deslegitimizan, las propias fuerzas policiales y armadas que ellos detestan. En este escenario latinoamericano surge en El Salvador Nayib Bukele, esposo y padre de familia de religión cristiana, empresario, exalcalde de San Salvador y actual presidente de la República de ese país centroamericano. Su mandato se ha caracterizado por su determinación y dureza para arremeter contra los delincuentes, a quienes no los mira con romanticismo, atacándolos con toda la fuerza legal del Estado, ejecutando su plan de control territorial, declarando un estado de excepción de garantías constitucionales, aplicación de políticas de tolerancia cero y fuertes limitaciones de comunicación, al interior de los recintos penales, a fin de impedir que los zampones se reorganicen y operen desde sus lugares de reclusión, logrando con esto la reducción significativa de las tasas de homicidio, entregando amparo legal y moral a las fuerzas del Estado que deben emprender la guerra abierta contra los criminales, principalmente la policía. Su plan ha sido cuestionado por algunos ideólogos y organismos de derechos humanos. No obstante, cerca del 85% de los salvadoreños tienen una percepción positiva de las acciones emprendidas por Bukele y el 91% concuerda con las medidas antiterroristas, según la encuestadora internacional Sid Gallup. Como botón de muestra del empuje decidido del presidente Bukele, podemos mencionar que en este mismo mes de diciembre de 2022, rodeó con 10.000 soldados al municipio de Soyapango, aledaño al área metropolitana, para desarticular varias pandillas que operan en dicha localidad. El investigador bíblico presenta: ¿es correcta la doctrina Bukele? Nayib Bukele, mano dura contra la delincuencia y el terrorismo. Si Jesús dijo que debemos amar al prójimo como a uno mismo, y que a quien nos golpee en una mejilla debemos ponerle la otra, ¿es correcto reprimir y castigar a quienes atenten contra la integridad y los derechos legales de la gente honrada? El Estado es la membrana protectora de la sociedad. Técnicamente el Estado es la sociedad normada jurídicamente, o sea, la sociedad se fija normas de convivencia y éstas se plasman en las leyes, la cual, según el artículo 1 del Código Civil chileno, es una declaración. Las leyes o la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Se fija? La ley manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. Pero los ideólogos que no ven mayor diferencia entre el bien y el mal, solo permiten. Entrando en un buenismo, solo permiten. Porque el mandar y el prohibir para ellos es muestra de autoritarismo abusivo, ya que detestan el orden, la seguridad, la vigilancia, mucho menos si ésta se hace cumplir a través de los organismos armados del Estado como la policía y el ejército, mucho menos. En sus ideologías fantasiosas, desconectadas de la realidad, creen que el robo, asesinato, terrorismo, pillaje, comercio ilegal y respeto absoluto a las reglas fronterizas y de inmigración ilegal tienen causas sociales que
legitiman el desprecio absoluto por las leyes, las ordenanzas y las normas. Los ideólogos de tendencias radicales están marcados por el síndrome de la novela Los Miserables del francés Victor Hugo, en el que Jean Valjean son los pobres y maltratados delincuentes que roban y matan por necesidad. Unas víctimas de la sociedad que hace las leyes, frente a ese inspector Javert, que lo asimilan como el policía victimario, el policía represivo, el policía abusivo, que no deja en paz al pobre ladrón. Por ello, tratan de quitarle fuerza a la policía. Pero respecto a la vinculación de este canal YouTube con la investigación bíblica, la pregunta es: ¿se puede reprimir y castigar a los que violan las leyes? ¿Puede el Estado usar la fuerza para exigir que se cumplan sus mandatos y prohibiciones según dicta la propia ley? La primera de los Corintios 15:33 señala que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Se fija? A Dios no le gusta el caos y la anarquía, sino el orden y la paz. En la lógica del orden y la paz, antes de que Dios traiga su propio reino, según lo profetizado por Daniel 2:44, Él permite que las autoridades humanas puedan gobernar a fin de evitar la anarquía. Por ello, la carta a los Romanos 13:1 señala que los cristianos deben someterse a las autoridades superiores que de manera imperfecta tratan de velar por el bien común. Por supuesto, en armonía con Hechos capítulo 5 versículo 29, los cristianos respetan las leyes impartidas por estas autoridades humanas mientras no se les obligue a violar las leyes de Dios. La carta a los Romanos 13:2 nos dice que los que se oponen a la autoridad resisten a Dios, acarreándose condenación para ellos mismos. O sea, el castigo judicial que emana desde esa misma autoridad, lo cual no significa que no se pueda reclamar, mientras se haga en forma pacífica, sin violar las normas ni los derechos de los demás. Sin violar las normas ni los derechos de los demás. En definitiva, cuando los ciudadanos ejercen su derecho a reclamo de forma violenta, esto es, dañando la propiedad ajena, ya sea pública o privada, agrediendo a otras personas, agrediendo a la policía, limitando los derechos de los demás, impidiendo el libre tránsito de los vehículos y de los peatones, tomándose ciertos espacios públicos o privados, agrediendo con amenazas y groserías verbales a otros, están atacando a la sociedad en su conjunto y restándole su derecho a la paz. Restándole su derecho a la paz. Por ello, el Estado legítimamente debe hacer cumplir las leyes con el empleo de la fuerza, imponiéndola con rapidez y contundencia sobre los insurrectos que destruyen la paz social. La carta a los Romanos 13:3 señala que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Añade la pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Precisamente, el que nada malo hace, nada teme. Los tribunales existen para aplicar castigo legal a los que hacen lo malo, no para el que hace el bien. Pero tristemente muchos tribunales con jueces ideologizados miran a los delincuentes y transgresores como víctimas y no como victimarios, y lo justifican, librándolos de penas o imponiéndoles penas que resultan ser una burla para las personas dañadas por estos antisociales. Parlamentos pro delincuentes, tribunales de garantías que luchan para protegerlo y jueces ideologizados que los miran con romanticismo resultan ser objeto
de las palabras de Isaías 5:20, que les advierte, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Romanos 13:4 añade que las autoridades llevan la espada para castigar al que hace lo malo, que actúan para nuestro bien, pero si hacemos lo malo, debemos temer. El texto señala que la autoridad lleva la espada como herramienta de castigo, que en el siglo I era un arma letal, capaz de causar la muerte sobre quienes la recibían. ¿Se fija? O sea, el empleo de armas letales como la última forma de detener a los transgresores que se encuentran decididos a violar las leyes y a no dejarse disuadir por cumplirlas. Romanos 13:5 señala que un buen ciudadano evitará transgredir las normas, no solo para evitar el castigo, sino también por causa de su conciencia. O sea, para vivir en paz, y no con sobresaltos, violencia y maldad. De esto podemos decir que el crimen no es rentable, ya que a corto plazo puede rendir, pero a la larga solo trae sufrimiento y condenación. Lo mejor es vivir en paz, aunque sea modestamente, pero en paz. Finalmente, responderemos que si la doctrina Bukele aplica la espada, conforme a las normas legales, sin justificar la maldad de los impíos, sin odio alguno contra ellos, pero con firmeza y determinación para que no queden impunes por sus transgresiones, estará cumpliendo con el rol del Estado de ser la membrana que protege a la sociedad, especialmente a los más débiles que no tienen fuerza propia para defenderse de aquellos que surgen por medio de la desgracia ajena o que llevan el terror y la violencia para favorecer sus causas personales. En esos términos, un derecho que Dios otorga al Estado. Por lo tanto, el discurso malévolo que nos hace odiar a la policía y que justifica a los ladrones, asesinos, violentistas, tipificándolos como el pobre Jean Valjean que roba y mata para comer, o que usan la violencia como supuesta herramienta de lucha social, sencillamente no es nada más que un adoctrinamiento del enemigo de Dios para socavar las bases morales de una sociedad moderna que se encuentra desesperada, confundida y en profunda oscuridad espiritual. Antes de finalizar, te recordamos que próximamente subiremos en este canal YouTube el audiolibro Megido, la conflagración final.